Amén, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Una vez más, sean todos ustedes bienvenidos a este su tiempo de una palabra viva eficaz, la verdad de Hachén, donde vamos a continuar compartiendo con ustedes este tiempo de la meditación de la palabra, gloria a Dios, y vamos a seguir leyendo aquí lo que la palabra del nos está enseñando. Bendito sea el nombre del Señor. Ya vamos llegando aquí en el tiempo de, como el de cuando nuestro Señor Jesucristo ya está a punto de ser sacrificado y vamos entonces a seguir mirando lo que dice la palabra del Señor aquí en el libro o el Evangelio de Lucas. ¿Se acuerda? Estamos hablando de un tema que lleva como título Siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Y vamos a ver entonces cómo vamos a continuar este tiempo de la lectura de la palabra del Señor, la meditación de esta palabra. Y hoy vamos a estar mirando un tema que lleva como subtítulo Hamasot, que significa fiesta de los panes sin levadura. Hamasot, acuérdate que el Señor Jesús, Rebemelech, Adonai Yahshua HaMashiach, ya estaba en Jerusalén, estaba ya en los tiempos, ya estaba a punto de ser entregado la última semana, había llegado el primer día de la semana, y estuvo allí pues siendo examinado por los judíos y por el pueblo de Israel durante 4 días, conforme estaba escrito allí en el libro de Bereshit o el libro de Génesis. Perdón, en el libro de Éxodo, en el libro de Shemot. Recuerda cuando el Señor estableció la Pascua, estableció Pesach, y cuando le dijo que el día 10 del primer mes, del mes de Abib, se tomara un cordero de un año que fuera sin defecto. Se tomaría el día 10 y se guardaría hasta el día 14. La razón por la cual el Israel debería haberlo tomado el día 10 hasta el día 14 era para que fuera examinado minuciosamente para luego poder ser sacrificado. Así nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech, Adonai Yahshua HaMashiach, fue examinado minuciosamente por los religiosos de su tiempo para buscar si había algún defecto en él. No le pudieron encontrar, ya hemos encontrado todo esto, como los Acoanim, los Sofrim, los Perushim, todos buscaron cómo acusarle y no encontraron. Entonces hoy vamos a hablar entonces de Hamatzot, la fiesta de los panes sin levadura. Ya estamos acercándonos a ese tiempo, estamos en el mes de Adar, el último mes del año, y comenzará el mes de Abib, que es el primer mes del año según la palabra de Dios. Nosotros en Occidente celebramos el año solar, el año pagano, el año romano, que fue establecido allí, se llama el año gregoriano, y es un año que se celebra de una manera diferente. Amén. El pueblo de Israel igual ha cambiado sus costumbres de celebrar este año tal como está en la palabra de Dios. Estuvieron 70 años o más allí cautivos en Babilonia, y ellos se acostumbraban a celebrar la fiesta de Año Nuevo de acuerdo al año babilónico. Entonces, por eso ellos celebran Año Nuevo en el mes de Tishri o el mes séptimo. Pero es de acuerdo, va en contra de los estatutos que el Señor
dejó en su palabra. Para ese día que celebra el pueblo de Israel, Rosh Hashanah o el Año Nuevo, es realmente la fiesta de Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas, establecida por Dios, que casualmente caía en el primer día del mes babilónico, y por eso el pueblo de Israel empezó a adoptar esta costumbre pagana hasta el día de hoy. Pero, de acuerdo a la palabra del Señor, el mes de Abid, que es el primer mes del año, y comienza más o menos entre a mediados de marzo y abril. Allí está cuando comienza la primavera, cuando la vida comienza para nosotros. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a seguir en el capítulo 22 de Lucas, y vamos a ir meditando paso a paso. Entonces, lo que decíamos, Hamasó, fiesta de los panes sin levadura. El versículo 1 dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, Pesach. ¿Por qué se llama la Pascua? Porque fue el día que se estableció. El Señor estableció el día 14 del mes de abril para la Pascua, pero después de ese día 14 del mes de Abid seguía la fiesta de los panes sin levadura. O sea que venía Pesach, se sacrificaba el cordero, la gente comía el cordero en la noche anterior, se comía el cordero rápidamente con hierbas amargas que le recordaba al pueblo de Israel la amargura que han bebido en Egipto, y también cómo Dios les había dado libertad a través del cordero. Ese cordero que tipificaba a nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Entonces, después de la fiesta de Pesach, que era el día 14, comenzaba Hag Hamatzot, la fiesta de los panes sin levadura, que duraría 7 días. Ese día, el primer día de Hag Hamatzot, era día de reposo, era un Shabbat, un Shabbatón, y ese día no se hacía absolutamente nada. Shabbat, mi amado hermano, mi amada hermana, para aquellas personas que no saben, significa reposo. Era día de reposo, día de descanso. Habían días de descanso semanales, como era el Shabbat semanal, que cae el séptimo día, y habían Shabbatón o Shabbat también de las fiestas cuando el Señor había establecido, de tal manera que Hamatzot, la fiesta de los panes sin levadura, comenzaba con un día de reposo. Ninguna obra de siervo haréis. Eso entonces, para que nos tengamos un poco de idea, comenzaba entonces la fiesta de los panes sin levadura, comenzando con Pesach. ¿Qué significa Pesach? Pesach significa pasar por alto, y es lo que Dios ha hecho con nosotros de acuerdo a nuestra vida. Él ha pasado por alto nuestras iniquidades al lavarlas con la sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario, esa sangre que nos limpia de todo pecado, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach no cubre el pecado como quizás por ahí algún cantante pseudo cristiano canta diciendo que la sangre de Jesús me cubrió mi pecado. No, la sangre de Jesús, la sangre de Yahshua, la sangre de Hamashiach no cubre pecados. La sangre de Hamashiach lava los pecados. Hay una diferencia grandísima, hay una diferencia del cielo a la tierra entre cubrir y lavar. Cubrir es cuando yo tapo algo para que no se vea. Eso era lo que sucedía, lo que hacía el sumo sacerdote cuando ofrecía el cordero de la Pascua, o cuando ofrecía allí el cordero en Yom Kippur. Derramaba la sangre sobre la tapa del propiciatorio, la sangre cubría la tapa del propiciatorio y daba a entender que el sacrificio cubría nuestros pecados por un año. Pero al año siguiente tocaba volver a hacer el sacrificio para seguir cubriendo el pecado año tras año. El Señor Jesucristo se ofreció una sola vez
y para siempre. No tenía que ofrecerse más, se ofreció una sola vez y para siempre. Y esa sangre lavó nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras maldades. Por eso la palabra del Señor dice: hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, el abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Al revés, Emelech Adonai Yahshua HaMashiach. Dice así el capítulo 2 de la primera carta de el apóstol Juan de Yohanan. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, a Rebemelech Adonai Yahshua HaMashiach. Y luego sigue diciendo: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora bien, aquí la palabra del Señor nos dice que Él es abogado para con el Padre. Tenemos un abogado que es nuestro Señor Jesucristo. Y gloria a Dios, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, entonces, teniendo en cuenta esto, empezamos a entender lo que significa Pesach, lo que significa la Pascua. Nosotros los creyentes en nuestro Señor Jesucristo, los que somos creyentes bíblicos de Rebemelech Adonai Yahshua HaMashiach, no tenemos por qué celebrar la mal llamada Semana Santa. Esa mal llamada Semana Santa no ha sido establecida en la Biblia en ninguna parte. Esa llamada Semana Santa fue establecida por Constantino en el concilio de Nicea, y allí ellos establecieron esa mal llamada Semana Santa para no celebrar lo que ellos llamaban la fiesta de la Pascua de los judíos. No, esta Pascua, esta Pesach, no es de los judíos, fue establecida no por el pueblo de Israel, sino por Dios mismo. Por lo tanto, dice que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura. Llegaba el momento de que se acercara el sacrificio del cordero. El punto B que quiero tocar aquí es Rashei HaKohanim y Sofrim, los Rashei HaKohanim y Sofrim, principales sacerdotes y escribas. Dice el versículo 2 de Lucas 22 de la siguiente manera: y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, pero temían al pueblo. Ellos ya venían buscando cómo poder matarle, cómo poderle acusar, cómo poder llevarlo ante Pilato, para llevar todo allí para que fuera juzgado, para que fuera sacrificado, pero aún no era el momento, aún no era el tiempo. Tenía que ser examinado los 4 días, tenía que cumplir los 4 días completamente y llegar a el día del sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech Adonai Yahshua HaMashiach, mi amado hermano, fue sacrificado exactamente el día de la Pascua, el día de Pesach. Por lo tanto, no podían hacerlo, lo estaban buscando. ¿Quién? Los Rashei HaKohanim y los Sofrim. Ellos estaban buscando cómo echarle mano, cómo poder cogerlo y llevarlo ante Pilato. Aquí se buscaba cómo matarle, pero temían al pueblo, de tal manera que esto los frenaba. Ellos no actuaban porque sabían que el pueblo no iba a dejar que el Señor fuera detenido o fuera retenido injustamente. Eran muchas las personas que le seguían y buscaban escuchar la palabra del Señor, buscaban que el Señor les sanara, que el Señor les hablara la palabra del Señor, y esto hacía que los escribas y los fariseos ellos crujieran
contra el Señor los dientes. Lo que pasa hoy por hoy también, cuando nosotros predicamos el mensaje del el evangelio completo, cuando hablamos cosas contra la religión tradicional, no cosas contra la religión, sino cuando hablamos claramente en contra de lo que la religión tradicional enseña, tanto católica como aún cristianos evangélicos que han heredado tantas cosas, que heredamos tantas cosas porque tenemos que contarnos entre este grupo. Heredamos tantas cosas del catolicismo romano y durante tantos años las hemos seguido haciendo, seguido proclamando y poco brujan los pies y busquen cómo deshacerse de nosotros. Amén, gloria a Dios. Por lo tanto, aquí encontramos cómo estos querían matarle. Querían matarle, pero temían al pueblo. Amén, gloria a Dios. Ahora el punto C que quiero tocar en esta tarde, bendito, en esta noche, bendito el nombre del Señor, es aquí lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios, bendito su santo nombre. En el punto C, en el versículo 3, del versículo 3, gloria a Dios, hasta el versículo 6, versículo 3 al 6, cuando dice, el punto C es Hasatán y Yehudá. Hasatán y Yehudá, o sea, Satanás y Judas. Aquí es interesante, Satanás y Judas. Dice el versículo 3, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Bendito sea el nombre del Señor, con los Rashei Hakoanim. Y luego sigue el versículo 5, y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Mira qué interesante, ¿no? Mira qué interesante es este punto. ¿Por qué? Ya encontramos que los Rashei Hakoanim estaban junto con los Sofrim, estaban buscando cómo matar al Señor, pero tenían al pueblo, tenían temor. Y ahora viene Hasatán y entra en el corazón de Yehudá, de Judas, entra Satanás, entra en Judas. Dice, y entró Satanás. Esto es interesante, entró Satanás en Judas. ¿Qué quiere decir? Judas, que era uno de los 12, que había caminado durante todo el ministerio de Hamashiach con él, que había visto su gloria, que había visto sus milagros, que había visto el poder del Señor, que inclusive recibió poder para echar fuera demonios. Se había convertido al Señor, supuestamente convertido al Señor. Entonces, por cuanto era un hombre ambicioso, un hombre avaricioso, un hombre que le gustaba el dinero, él le abrió su corazón a Satanás y dejó que Satanás entrara en su vida. Hasatán o Satanás, la palabra de Hasatán o el Satán, el Satán significa el adversario. La palabra en hebreo es Hasatán y significa el adversario, el adversario. Este adversario es el adversario de Dios, el que siempre ha querido destruir la obra de Dios. Y este adversario, dice la Biblia, que nuestro enemigo, el diablo, Hasatán, anda como león rugiente alrededor nuestro buscando
a quien devorar. Y ahí estaba. Hasatán ha estado todo el tiempo, estuvo todo el tiempo alrededor de nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech, Adonai Yeshua HaMashiach, buscando en qué momento podía hacer daño alrededor de la Keilah, de la congregación, de los discípulos, de los talmidim. Estaba allí rodeando y estuvo todo el tiempo. Recuerda que desde el mismo momento en que el Señor fue bautizado y fue llevado al desierto, al Benidbar, allí fue Satanás para tentarle, siempre estuvo al acecho, y allí cuando hubo uno que le abrió el corazón, entró a él y lo utilizó. Lo que pasó, en Bereshit, allí cuando estaba Adán y Eva en el huerto del Edén, él vino, estaba acechando la serpiente antigua, el diablo y Satanás, hija Satán. Estaba acechando, él estuvo todo el tiempo desde el mismo momento en que el Señor creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, estuvo acechando para ver en qué momento podía hacer caer al hombre. Y él sigue acechando, sigue rodeándonos, sigue mirando a ver en dónde podemos nosotros resbalar para hacernos caer. Eso lo hace, lo sigue haciendo. Ayer hablábamos que había caído, sí, claro que ha caído, pero en su tiempo caerá, será echado fuera de la presencia del Señor, pero Él está allí rodeando a ver en qué podemos caer y en qué momento le abrimos nuestro corazón para que Él entre y Él haga de las suyas en nuestra vida. Y esto fue lo que sucedió con Judas. Judas era un creyente. Judas era un creyente. No podemos decir que no lo era un creyente. Pero era un creyente a medias, un creyente tibio, un creyente que creía, pero que también tenía su mirada en el mundo. Y eso pasa muy seguido en la iglesia, en la congregación, en la Keilah. Hay muchos creyentes así como Judas, tibios, que tienen su mirada en las cosas del Señor, pero también tienen su mirada en las cosas de este mundo. Hoy por hoy, bendito el nombre del Señor, estamos viendo, hemos venido viendo congregaciones, gloria a Dios, de creyentes tibios, congregaciones gigantescas llenas de creyentes tibios, porque el creyente tibio es aquel que quiere las bendiciones, pero sin salirse del mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, eso es lo que dice la Biblia acerca de los hombres en los postreros tiempos, que teniendo comezón de oír, a mí siempre que hablo esta palabra tengo que rascarme el oído, porque tienen comezón de oír y se levantan maestros conforme a sus propias pasiones, conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, estos creyentes tibios quieren oír la palabra, pero no quieren salir del mundo. Entonces se encuentran lugares donde aparentemente se predica la palabra, pero que se les predica lo que ellos quieren oír. Por eso el Señor dice que Él les mandaría profetas que le predicarían de sidra y vino, de lo que ellos quieren oír. Entonces, hoy por hoy tenemos iglesias de homosexuales, tenemos iglesias de lesbianas, tenemos iglesias de drogadictos, tenemos iglesias de personas que también quieren vivir su vida y que les prediquen de prosperidad, que prediquen de que Dios es el que les va a dar todo lo que ellos pidan, porque Dios es su Padre, esos los hijos tienen derecho a recibir a Dios. Y entonces esto es lo que se ha levantado hoy por hoy, que son creyentes tibios como Judas.
como Judas, que en cualquier momento le dan la espalda al Señor. Cuando el Señor no les dé lo que ellos quieren, entonces le darán la espalda. Cuando ellos vean que el mundo les ofrece lo que el Señor no les ofrece, entonces le darán la espalda. Por eso, aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mi amado hermano, mi amada hermana, para ti que eres creyente, para ti que un día le entregaste tu vida al Señor, que no seamos creyentes tibios. Tenemos que hacer en Él sí y en Él amén. O estamos con Él o no estamos. O escudriñamos su palabra y meditamos en ella o nos vamos para el mundo. El Señor dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, por eso te vomitaré en mi boca. No disfrutas de las cosas de este mundo como tienes que disfrutarlas, pero tampoco vas a poder disfrutar del reino de los cielos por cuanto tienes tu mirada en las cosas de este mundo. El Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y justicia y todas las cosas os serán añadidas. Él dará las añadiduras cuando nosotros seamos fieles a su palabra, cuando lo busquemos por lo que Él es y no por lo que Él nos da. Entonces, busquémoslo porque lo que Él es, busquémoslo por lo que Él hizo, busquémoslo por su sacrificio, por su amor y su misericordia, busquémoslo porque Él es bueno y para siempre su misericordia y porque en Él tenemos la vida y tenemos vida eterna. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, a Rebemelech, a Adonai Yeshua HaMashiach, permíteme decirte que este es el día aceptable, esta es la hora de salvación, este es el momento en que tú le puedes abrir tu corazón al Señor y decirle, Señor, yo quiero que entres en mi vida, que cambie mi vieja manera de ser y haga de mí una nueva. Si aún no lo has entregado, yo te invito a que hagas una oración de fe, creyendo. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Das una oración de fe y pide al Señor que entre en tu corazón. Solamente tienes que decirle estas palabras que yo te propongo en este momento. Dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo, tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que hagas de mí una nueva criatura, que te reciba en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Limpia mi pecado, lava mis rebeliones, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón. Él ha entrado en tu vida, Él ha borrado tu pecado, limpiado tus transgresiones y ha hecho de ti una nueva criatura. 3 recomendaciones antes de terminar con este programa de una palabra de vida eficaz, la de Baruch Hachén, es: número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Ya de tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus triunfos, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la seguridad que el Señor estará allí a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia. Empieza a leer la palabra de Dios a partir del Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. El centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. El centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu tiempo de una palabra eficaz, la de Baruch Hachén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
Yevarejeja Adonai dismereja, Yaer Adonai panav eleja bijuneja, Yisha Adonai panav eleja beyashem lejar shalom. Y será hasta la próxima ocasión, si el Señor se lo permite, cuando volvamos una vez más a este tu programa de una palabra viva y eficaz, la de Bar Hashem. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, no dudes en compartirlo con tus amigos, pégalo en tu página de Facebook, compártelo para quizás algún otro pueda escuchar el mensaje de la palabra y llegar a los pies de Hamashiach, a los pies de Cristo. Bendiciones para todos, Shalom Barajá. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima ocasión, si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos.